Para comenzar, hablaremos sobre las vacuolas y sus características generales. Una vacuola es un orgánulo celular unido a la membrana. En las células animales, las vacuolas son generalmente pequeñas y ayudan a retener los productos de desecho. Por otro lado, en las células vegetales, las vacuolas ayudan a mantener el balance hídrico. A veces, una sola vacuola puede tomar la mayor parte del espacio interior de la célula vegetal, como podemos observar. Las vacuolas son compartimentos delimitados por una sola membrana y presentes en las células vegetales, hongos, incluidas las levaduras. Son un elemento esencial para la función de las células de las plantas, pues mantienen la forma y el tamaño de la célula mediante turgencia y almacenan sustancias de diversos tipos, además de ser centros de degradación. En cierto modo, son lisosomas especializados. Ahora vamos a conocer varias de sus características. Se reconocen porque son orgánulos rodeados de una membrana simple llamada tonoplasto, que se caracteriza por ser permeable e intervenir en el mantenimiento de la turgencia celular y su desarrollo. Para recordar la turgencia, debemos tener claro que este es el fenómeno de total expansión de una célula al hincharse por la presión de los fluidos, y a través de este fenómeno las células se hinchan al absorber agua, ejerciendo presión contra las membranas celulares, es decir, tensándolas. Otra de sus peculiaridades es su habilidad de captar y almacenar agua, permitiendo el crecimiento de las plantas con muy poco gasto de material. Esta habilidad ha permitido que los vegetales ocupen tierra firme por contar con un fiel depósito de agua. Asimismo, en su interior se encuentra una sustancia fluida de composición variable denominada jugo vacuolar. Aquí podemos observarlo. Este jugo está constituido a su vez por agua y una variedad de compuestos orgánicos e inorgánicos. Entre ellos están los de reserva, es decir, azúcares y proteínas, los de desecho, es decir, cristales y taninos, venenos como alcaloides y determinados glucósidos, ácidos málicos y pigmentos hidrosolubles. Otra de sus características es que están rodeadas por una capa de lípidos, lo cual mantiene el agua salada fuera del citoplasma. También se forman cuando las vesículas liberadas por el aparato de Golgi y por el retículo endoplasmático se fusionan formando un único orgánulo. No tienen un tamaño o forma específica tampoco, pues estas características dependerán de las necesidades de las células. Asimismo, como lo había mencionado, ocupa un 90% del volumen de la célula y puede llegar incluso a ocupar hasta el 95% cuando se expande al absorber agua. Son similares a los lisosomas de las células animales, pues ambos actúan como sacos que contienen enzimas digestivas, las cuales captan y almacenan el agua, permitiendo el crecimiento de las plantas. La forma de las vacuolas es normalmente redondeada, pero como les había mencionado, en realidad depende de las circunstancias de la célula. Así, puede alternar entre una gran vacuola con su membrana lineal, ocupando la mayor parte de la célula, o hacer numerosos repliegues en su membrana y crear estructuras pasajeras y móviles tales como las hebras transvacuolares y los bulbos. La formación de nuevas vacuolas se produce por la fusión de vesículas liberadas desde el lado trans del aparato de Golgi. La fusión de estas vesículas forman las denominadas provacuolas, de las cuales puede haber cientos en las células meristemáticas. Las provacuolas a su vez se fusionan para formar vacuolas de mayor tamaño hasta que forman la vacuola principal. Sin embargo, el retículo endoplasmático podría estar también directamente implicado en la formación y crecimiento de las vacuolas en algunos tipos celulares, sobre todo en las semillas. Una vez estén formadas, la llegada de vesículas desde principalmente el aparato de Golgi y la membrana plasmática son las que van a contribuir a su tamaño. Buenos días, mi nombre es Nicole Pineda y yo voy a seguir con el tema de los tipos de vacuolas. Como ya se sabían, las vacuolas se presentan en mayor parte en las células vegetales, en los protistas y en los organismos unicelulares, aunque también se ha encontrado que pueden pertenecer a algunos animales inferiores y también se pueden encontrar en algunas células fagocíticas de otros animales. El tipo de vacuola va a diferenciarse pues según la función que ella cumpla o en qué organismo se encuentre. Ahora vamos a ver este tipo de vacuolas que se encuentran en la célula vegetal. La predominante es la vacuola lítica, pero puede ser que existan ambas vacuolas en la misma célula. La vacuola lítica,
que, como pueden ver acá, está en la parte inferior de la célula, pues es un compartimento que tiene pH ácido y es rico en enzimas hidrolíticas que, pues gracias a la acción del agua, me ayudan a descomponer sustancias pues en componentes más simples. Y pues esta vacuola también está involucrada en algunas funciones que más adelante voy a explicar, que son el mantenimiento de la turgencia, pues la degradación de moléculas y almacenamiento de iones y metabolitos secundarios. Y ahora la vacuola de reserva, que en este caso está en la parte superior de la célula. Entonces ella se encuentra principalmente en las células de las semillas, porque ellas se especializan en almacenar sobre todo proteínas que pueden servir para la germinación. Y pues ellas tienen un pH neutro y no tienen una baja actividad lítica. Ahora vienen las vacuolas alimentarias y digestivas, y aquí en la imagen las vacuolas alimentarias aparecen como vacuolas con enzimas hidrolíticas. Ellas vienen del retículo endoplasmático y van a recoger el alimento que va a entrar por la célula. Ellas, si se fusionan con los lisosomas, entonces se van a convertir en las vacuolas digestivas, que también tienen actividad para degradar proteínas y otras sustancias con fines alimenticios, porque lo que se degrada entonces va a ser transportado hacia el citosol, donde pues se va a aprovechar para diversos propósitos. Ahora, el siguiente tipo son las vacuolas contráctiles o también llamadas pulsátiles. Estas vacuolas se encuentran en muchos protistas unicelulares y en algas de agua dulce. Ellas están especializadas en mantener la ósmosis de las células, que es el transporte del agua a través de la membrana semipermeable, desde una concentración baja a una concentración de soluto mayor. Y entonces, como pueden ver acá en la imagen, acá se encuentra la vacuola contráctil, que es bastante diferente a las vacuolas anteriores. Lo que va a pasar es que el agua entra por estos ductos y va a llenar el depósito central. Luego, entonces, el depósito en otra ocasión va a contraerse y va a expulsar el agua por el poro, que está a este lado. Acá en esta imagen también se puede ver cuando el depósito está lleno y cuando el depósito está contraído. Y ahora el tipo de vacuolas aéreas o de gas. Este tipo de vacuolas solamente se describe en organismos procariotas, pero aparte difieren del resto de las vacuolas eucariotas en que ella no está delimitada por una membrana típica. Acá en la imagen la vacuola se encuentra en esta parte. Y estas vacuolas de gas, o pues también se les dice pseudovacuolas aéreas, son pues el conjunto de pequeñas estructuras y ellas están llenas de gases, que pues son producto de los procesos del metabolismo de las bacterias, y ellas están recubiertas por una capa de proteínas. Y pues entre las funciones de ellas se encuentra la flotación, que también en la protección contra radiaciones y la resistencia mecánica de la bacteria. Ahora voy a empezar con las funciones de la vacuola y la primera de ellas es la turgencia. La turgencia es el fenómeno en el que la célula se dilata gracias a la presión del agua sobre las paredes de la célula. Por eso el estado preferencial de la célula es hipotónico, en el que hay poco soluto, porque así la célula está estable. En las imágenes del centro y de la izquierda hay demasiado soluto y poca agua, por lo que la vacuola se encoge y pierde estabilidad. La siguiente función es el almacenaje de sustancias. La vacuola tiene reservas de proteínas y azúcares, y como la planta no tiene un sistema de excreción así como los animales y no puede moverse, ella va a guardar sustancias tóxicas
que pueden ser metales pesados, así como zinc, cadmio o níquel. Y también puede almacenar algunos pigmentos, así como las antocianinas en los pétalos. Y pues gran parte del sabor de las frutas y verduras se debe a las moléculas que se acumulan en las vacuolas. La tercera función es la degradación, que está a cargo de las vacuolas líticas, porque ellas acumulan enzimas que son necesarias para poder realizar esta actividad, como son las proteasas y las nucleasas. Y pues después de llevar a cabo la degradación de los compuestos, entonces los desechos van a salir de la vacuola. Mi nombre es Génesis y voy a continuar con la presentación de las funciones de las vacuolas. Bueno, entonces vamos a hablar ahora de la apoptosis. Las vacuolas participan en la apoptosis de plantas por un proceso denominado autólisis. La autólisis es un proceso biológico por el cual una célula se autodestruye, es decir, es un proceso de lisis celular espontánea. Normalmente esto se debe a la actividad de proteínas líticas llamadas autolisinas. Uno de los objetos que recibe más estudio respecto a la apoptosis se refiere a los cambios morfológicos y bioquímicos que ocurren en la célula, que es lo que estamos viendo en la figura de la izquierda. Los primeros signos consisten en la separación de las células preapoptósicas de sus vecinas, con lo cual adquieren una forma más redondeada. En el núcleo, inicialmente la cromatina, o sea, el ADN más las proteínas, se agrupan o se condensan en grandes masas y luego este ADN se fragmenta debido a la acción de enzimas endonucleasas. Tenemos un diagrama de los cambios morfológicos y bioquímicos que ocurren durante la apoptosis. A nivel citoplasmático se forman vacuolas y el citoplasma se fragmenta, manteniéndose la membrana plasmática completamente intacta. Los fragmentos citoplasmáticos se denominan cuerpos apoptósicos y juegan un papel muy importante en la estimulación de la fagocitosis de las células por parte de las células vecinas o de macrófagos. En estos casos no existe una respuesta, por decirlo así, inflamatoria, ya que la eliminación de los fragmentos celulares se realiza sin que haya liberación del contenido celular hacia la matriz extracelular. En las células apoptósicas se presentan vacuolas translúcidas, frecuentemente asociadas con condensación citoplasmática. Estas vacuolas pueden ser observadas con microscopía electrónica o con microscopía óptica. Hay un tipo de muerte celular de las células vegetales que se llama muerte celular hipersensitiva y esta se produce cuando se rompe la membrana de la vacuola de la célula. Ahora algunas otras funciones. Entonces, hay que comenzar diciendo que hay vacuolas especializadas en diferentes tipos de tejido. Por ejemplo, vamos a hablar primero de un caso particular. Entonces, en los tegumentos internos de la cubierta de las semillas, estos acumulan flavonoides, los cuales dan color a los pétalos, protegen de los rayos ultravioleta a las semillas y a otras estructuras. Entonces, sirven como defensa frente al estrés. Estas moléculas son sintetizadas en las membranas del retículo, pero en su lado citosólico y translocados a las vacuolas para su procesamiento final. Cruzan la membrana gracias a unos transportadores específicos, aunque podrían también entrar en el propio retículo y desde ahí ser transportados a las vacuolas por el tráfico vesicular. Ahora vamos a continuar con otra función, esta sucede en las plantas. En algunas plantas, como las brasicales, que son las que estamos viendo a mano izquierda, en estas plantas presentan vacuolas en sus partes vegetativas que funcionan como repelentes de herbívoros, ya que acumulan proteínas como las mirosinasas. Las mirosinasas es una familia de enzimas involucradas en la defensa de las plantas contra los herbívoros, como ya lo dijimos, específicamente la bomba de aceite de mostaza. Para eso puse una pequeña imagen que es la que tiene el fondo blanco. Ahí explica la reacción química que sucede en este proceso. Eh, con las mirosinasas, al ser liberadas por el herbívoro, degradan otros compuestos de la hoja y dan productos tóxicos para el animal. Las células que acumulan mirosinasas en sus vacuolas se llaman células de mirosina y se localizan cerca de los haces conductores de las hojas. Hay que decir que las plantas carecen de sistema inmune, por lo que cada célula tiene que protegerse a sí misma.
En la vacuola se hallan proteínas de defensas y enzimáticas. Hay dos mecanismos de defensa que llevan a cabo las vacuolas, que es lo que estamos viendo en esta figura. El colapso de su membrana y la fusión de esta con la membrana plasmática. Las infecciones víricas llevan a la rotura de la membrana de la vacuola y a la liberación de sus enzimas al citosol, donde degrada los virus que se encuentren proliferando en el citosol. La otra mecanismo de defensa que tenemos es la fusión de la membrana de la vacuola con la membrana. Todo esto permite liberar las enzimas y proteínas de defensa al exterior celular y así atacar las bacterias que proliferan extracelularmente, como ya vamos a hablar sobre la ruta vesicular. Una célula eucariota la podemos considerar como si fuera un país muy grande. Hay ciudades más pequeñas, cada una de ellas hace una función o tiene un trabajo diferente. Para que todo este sistema sea eficiente, se necesita que cada una de esas ciudades estén comunicadas entre sí por vías transportadoras. Estas están representadas en la célula por los compartimentos intracelulares y en las células eucariotas muchos de estos compartimentos están delimitados por membranas formando lo que llamamos orgánulos. Cada orgánulo celular está especializado en una o varias funciones. Por ejemplo, el retículo endoplasmático es un gran productor de lípidos y proteínas. El aparato de Golgi modifica tales moléculas, sintetiza glúcidos y los reparte a otros orgánulos. La comunicación entre muchos de los orgánulos celulares está mediada por vesículas, las cuales transportan las moléculas en su interior o incluidas en sus membranas. Estas comunicaciones se denominan en conjunto tráfico vesicular. Hay que decir que hay dos grandes rutas de comunicación por vesículas entre los orgánulos. La primera se inicia en el retículo endoplasmático, el cual envía vesículas al aparato de Golgi, que a su vez envía también vesículas a la membrana plasmática en un proceso llamado exocitosis. Esta es la ruta secretora, es decir, la que libera al exterior moléculas producidas por la célula, aunque tiene también algunas otras misiones. La otra gran ruta es la importadora y comienza en la membrana plasmática. En la membrana plasmática se forman vesículas por un proceso denominado endocitosis. Estas vesículas se fusionan con los endosomas, los cuales terminan convirtiéndose en lisosomas, donde se degradan las moléculas incorporadas del medio extracelular y de la propia membrana vesicular. Existen otras comunicaciones o ramificaciones de estas rutas. La complejidad es tanta que da la impresión de que cada orgánulo está comunicado con el resto de orgánulos. Entonces podríamos imaginar como una infinidad de rutas entre sí. Hay que decir que un orgánulo que envía vesículas a otro también suele recibirlas de dicho orgánulo. Bueno, entonces, la ruta vesicular es un medio para transportar moléculas que se van a secretar o se van a degradar, como ya lo dijimos. Las moléculas que se transportan en las vesículas también tienen otras funciones. Por ejemplo, transforman las enzimas degradativas que funcionan en los lisosomas. El tráfico vesicular sirve para aportar materiales específicos a cada compartimento y por lo tanto, para que un orgánulo pueda llevar a cabo su función específica. Es decir, que tiene pues una importancia muy grande en todo el funcionamiento de la célula. Contribuye también a llevar las moléculas de membrana que permiten a cada orgánulo tener una identidad propia. Así, una vesícula del retículo tiene que fusionarse con la membrana del aparato de Golgi, pero no con los endosomas. Las vacuolas forman parte de la ruta del tráfico vesicular. Más concretamente, se pueden considerar como si fuera el producto final del resultado de ese tráfico vesicular, ya que la formación y el mantenimiento de las vacuolas depende del sistema de este tráfico. A ellas llegan vesículas con moléculas que tienen que almacenar o enzimas para la degradación, así como todas las moléculas que componen su membrana. A la vacuola se puede llegar por diferentes caminos. Ahora sí vamos a hablar más específicamente sobre cada camino. Entonces, las rutas del tráfico vesicular en las células vegetales siguen el mismo esquema básico que el de los animales. Sin embargo, presentan algunas diferencias que las que estamos viendo en esta figura. En las células vegetales destacan las vacuolas,
los orgánulos que realizan funciones esenciales y que necesitan comunicarse con otros orgánulos celulares. Además, los procesos de endocitosis y exocitosis están mucho menos desarrollados que en las células animales y no se han encontrado endosomas tempranos ni de reciclado, haciendo esta fusión del compartimento TGN del aparato de Golgi. Al igual que en las células animales, el retículo endoplasmático es el lugar de síntesis de nuevas proteínas, lípidos y algunos azúcares que entran en la ruta vesicular. En el retículo también suceden procesos de control de calidad de las proteínas sintetizadas. Bueno, entonces, como dije, vamos a hablar de las rutas que dijimos, ¿no? Entonces, la primera es retículo endoplasmático, aparato de Golgi, vacuola, retículo endoplasmático, aparato de Golgi, compartimento prevacuolar, vacuola. Esta ruta es la más típica para llevar enzimas hidrolíticas a la vacuola. Los compartimentos prevacuolares se podrían equiparar a los cuerpos multivesiculares de los animales. Entonces estamos hablando como del funcionamiento de esta ruta en los animales. Al contrario que en las células animales, las enzimas líticas no poseen una manosa 6-fosfato para su selección en el lado trans del aparato de Golgi, sino que se realiza mediante un péptido señal que contienen en su secuencia de aminoácidos. Todas las proteínas que van a las vacuolas necesitan una señal de reparto específica. Hay 3 señales: secuencias específicas de aminoácidos hidrófobos y otras que no son conocidas. Para cada una tiene que haber receptores específicos. Luego, la otra ruta es retículo endoplasmático, vacuola. Directamente desde el retículo endoplasmático rugoso, vía que parece, esta vía es muy importante en células como las de las semillas, que las nombramos en las funciones de las vacuolas, donde el material que se aporta es fundamentalmente de reserva. Esta ruta es muy frecuente en esas células, mientras que en otros tipos celulares, como en las hojas, es muy raro que se dé. Las vesículas que se forman para este transporte son independientes de la cubierta, que es necesaria para llegar al aparato de Golgi. En este camino directo a la vacuola hay a veces como tipos de paradas en formas de compartimentos intermedios, que son los que tenemos acá en esta parte. Esos compartimentos son pasajeros y ahí se retienen a las proteínas antes de que lleguen a la vacuola. Esa vía directa retículo-vacuola es una modificación del mecanismo molecular de la autofagia que las plantas utilizan para almacenar sustancias en la vacuola. Ya la última ruta es membrana celular vacuola. Las vesículas de endocitosis se pueden fusionar directamente con la vacuola, la cual actuaría como los endosomas tempranos. Eso sería todo por la ruta vesicular. El ensayo titulado Ensayo de microscopía de fluorescencia para el seguimiento de la mitofagia en la levadura Saccharomyces cerevisiae. En este se describe un enfoque sólido para monitorear la entrega de organulos a la luz ácida de la vacuola de levadura para su degradación y reciclaje. El método se basa en el etiquetado específico de los organulos diana con un biosensor de pH de fluorescencia de emisión dual codificado genéticamente y la visualización de células individuales mediante microscopía de fluorescencia. Por consiguiente, en este ensayo se describe un enfoque de microscopía de fluorescencia simple para evaluar la autofagia. El ensayo utiliza un indicador fluorescente, Rosella, que es un biosensor de emisión dual que comprende una proteína fluorescente roja relativamente estable al pH unida a una proteína fluorescente verde sensible al pH. El funcionamiento de este reportero se basa en las diferencias de pH entre la vacuola y las mitocondrias en las células vivas. Para comenzar, se hace la selección de cepas de levadura de control adecuadas. El ensayo se basa en que el experimento evalúe visualmente la acumulación de fluorescencia roja en la levadura. Como tal, el ensayo es subjetivo y se basa en la selección de cepas de control y condiciones de crecimiento adecuadas. En este protocolo se utiliza la cepa de tipo salvaje BY4741 y algunos miembros de una biblioteca completa de cepas mutantes de detección. Derivada de ella, cada una sin la expresión de un gen no esencial diferente.
Esta biblioteca de cepas de detección representa una herramienta valiosa para poder investigar la autofagia utilizando las sondas basadas en Rosella. El reportero empleado en este protocolo es MT Rosella para mitocondrias, codificado por PAS1NB. Seguido a esto se debe dar la confirmación de la expresión de Rosella en células de levadura. Antes de embarcarse obviamente en más experimentos detallados, se debe confirmar la localización correcta y la expresión eficiente de Rosella. Para el etiquetado de la vacuola con CMAC-ARG, al establecer por primera vez el ensayo, es útil confirmar bajo el microscopio de fluorescencia la entrega de Rosella a la vacuola. Aunque la vacuola de levadura es un orgánulo muy grande, cuya ubicación a menudo se puede determinar fácilmente por referencia a imágenes de luz transmitida, en algunas cepas de levadura y bajo algunas condiciones de crecimiento, la vacuola puede estar fragmentada y ser difícil de localizar. Las células mutantes de tipo salvaje exhiben una distribución celular de fluorescencia tanto roja como verde, típica de las mitocondrias en células de levadura. Por otra parte, la emisión de fluorescencia roja y verde no se detecta en la vacuola. Cuando se someten a privación de nitrógeno durante 6 horas y más, además de la fluorescencia roja y verde correspondientes a la mitocondria, las células de tipo salvaje también exhiben la acumulación de fluorescencia roja, pero no verde, en la luz vacuolar. Sin embargo, las células mutantes, ni la fluorescencia roja ni la verde, se van a acumular en la luz vacuolar. En esta imagen se pueden ver los resultados reales obtenidos por microscopía de fluorescencia para células mutantes de ATG3 en condiciones de crecimiento y falta de nitrógeno. De izquierda a derecha se puede ver la diferencia de contraste, emisión de fluorescencia GFP y fluorescencia CMAC-ARG e imagen de fusión. En este diagrama se puede ver el porcentaje de células mutantes de tipo salvaje y ATG3 que expresan MT Rosella y se cultivan bajo privación de nitrógeno, que muestra fluorescencia roja en la vacuola durante un transcurso de tiempo de 48 horas. El porcentaje de células que mostraban acumulación de fluorescencia roja en la vacuola se registró a los 0, 6, 12, 24 y 48 horas después de comenzar la inanición de nitrógeno. El siguiente artículo se va a tratar sobre la medición del pH citosólico y vacuolar in vivo en suspensiones de células de levadura. Yo solo me voy a concentrar en la parte de la vacuola y in vivo quiere decir que se está realizando en células vivas. Este artículo fue escrito por Theodor Diakov, Maureen Tarcio y Patricia Kane, pertenecientes al Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de SUNY Upstate Medical University, una universidad en Nueva York. Este experimento se va a llevar a cabo porque el pH es un factor muy importante porque este regula muchos procesos que ocurren dentro de la célula. Entonces, los objetivos que se quieren cumplir es que se quiere saber qué es o cómo va a reaccionar la célula si se llega a privar o si se disminuyen las cantidades de glucosa. También se quiere examinar cómo las mutaciones pueden afectar a una enzima muy importante que es la BATPasa, y también se quiere explorar la coordinación de los organelos y las bombas de protones dentro de la membrana plasmática. Ahora se escogió a la levadura, que es un hongo y es la eucariota más simple, porque ella comparte procesos de regulación del pH con otras eucariotas superiores. Además, en los organelos ácidos, el pH está controlado principalmente por enzimas ATPasas, en este caso la BATPasa. Ella actúa en conjunto con otros intercambiadores que pues también dependen del gradiente del pH. Y para la lectura del pH se van a utilizar espectros de excitación de BCECF, que es un tinte fluorescente que me va a ayudar a servir de indicador dentro de la vacuola. El procedimiento para este experimento es que pues primero se hacía crecer un cultivo de las cepas de la levadura, se llevaban a procesos de centrifugación hasta obtener un pellet deseado y se resuspendían. Luego se agregaba el tinte fluorescente, el BCSFAM, y se incubaban las células durante cierto tiempo. También se debían realizar preparaciones de buffer para la calibración.
Luego se realizaban las preparaciones, suspensiones e incubaciones necesarias y se introducían en los medios de pH deseados. Primero en un medio sin glucosa y luego sí se añadía cierta cantidad de esta. Luego se convertían los datos en relación de fluorescencia y se calculaba el pH con la curva de calibración. Para los resultados y conclusiones, entonces tenemos esta gráfica de la medición de las respuestas del pH vacuolar en células de tipo salvaje. Las células de tipo salvaje o silvestre son las que tienen un fenotipo normal que pues se encuentran generalmente en los organismos de la población. En YEPD, que es el medio, que sería extracto de levadura, peptona y dextrona, tamponado a un pH 5. Entonces tenemos la figura A que nos muestra la curva de calibración y la relación entre la intensidad de fluorescencia versus las variaciones de pH. Y en la figura B, entonces tenemos que cuando no hay glucosa, el pH vacuolar es de aproximadamente 6.3. Cuando se agrega cierta cantidad de glucosa, se esperan 5 minutos, el pH ha bajado considerablemente y luego pues se hizo un experimento añadiendo KCl esperando 3 minutos y se volvió a registrar una subida de pH. Entonces, basado en la gráfica, se podría decir que pues la privación prolongada de la glucosa sí me va a afectar el pH de las vacuolas y que cuando se aumenta pues va a bajar el pH y pues se puede decir que esto es por la activación de la enzima BATPasa. Bueno, ahora iremos con nuestro tercer y último artículo. El título de este artículo es Proteínas fluorescentes para visualizar y cuantificar la dinámica de crecimiento de la vacuola de clamidia en células vivas. Entonces, en este artículo se describirá un método basado en proteínas fluorescentes de células vivas para iluminar las vacuolas celulares que contienen clamidia. Esta estrategia permite la determinación rápida y automatizada de la infectividad de clamidia en muestras y se puede utilizar para investigar cuantitativamente la dinámica del crecimiento. Primero se hará una generación de líneas celulares fluorescentes de las células huésped. Luego se generará Clamidia trachomatis que expresa GFP. Siguiendo, se hará una infección de células con clamidia, luego una visualización de células vivas de inclusiones de clamidia y por último una cuantificación de los parámetros de crecimiento de inclusión en células vivas. La capacidad de la clamidia para interactuar con la célula huésped desde dentro de una vacuola es un determinante muy importante para su éxito en la infección de las células y de las células huésped. La inclusión es una novela compartimento patógeno que permite el crecimiento por clamidias y se modifica dinámicamente durante todo el ciclo de desarrollo que se dará de 2 a 4 días. Primero, los platos de vidrio de fondo o la cámara de diapositivas de imágenes de alta resolución se utilizan para la determinación IFU y la detección de múltiples pocillos. Hay que descongelar el frotubo de zen que contiene la C. trachomatis y la C. muridanum en hielo y diluirlo en HBSS a la multiplicidad deseada de infección, que se llama MOI. Se puede dar un MOI de 1. Luego hay que realizar infecciones ya sea estáticas o de centrifugación asistidas basada en la cepa particular clamidia que se utilizará. Primero, para las infecciones con C. trachomatis LGB, se lavan las células y se incuban con bacterias diluidas durante 2 horas a 25 grados centígrados. Se aspiran y se lavan las células con HBSS y se incuban las células en un medio de crecimiento en 30 a 37 grados Celsius. Para las infecciones con C. trachomatis cerovar, hay que lavar las células con HBSS y añadir bacterias diluidas a las células. Hay que centrifugarlas luego y por último retirar los recipientes de cultivo de la centrífuga y el lugar en una incubadora a 37 grados Celsius durante 1 hora. Por último, se aspiran las células en un gabinete de bioseguridad, se lavan 2 veces con HBSS y se añaden a un medio de cultivo fresco. Hay que colocar las células en un incubador de CO2 a 37 grados Celsius. Ahora, la visualización de células vivas de clamidia de las vacuolas.
Hay que retirar las células de clamidia infectadas de la incubadora y reemplazar el medio con RPIM sin rojofenol. El uso de software se centra en identificar las células de clamidia infectadas, las células verdes que contienen grandes agujeros negros. Hay que marcar las ubicaciones X, Y, Z de las regiones que contienen las células infectadas por clamidia de interés utilizando el software de la imagen. Hay que realizar esto manualmente, añadiendo puntos, mientras que en el modo de vista XY escenario, de esa manera las coordenadas de X, Y, Z se guardan para cada ubicación marcada. Hay que eliminar las células de clamidia infectada de la incubadora y montar en un microscopio de fluorescencia invertida. Hay que concentrarse en los planos medios de las células donde las vacuolas están en su diámetro máximo y producir brotes nítidos. Se toman las imágenes de muchos campos en cada pocillo, por lo menos 10 por pocillo. Se enumeran el número de vacuolas de forma manual, a ojo, por decirlo así, o se utilizan algoritmos de software de formación de imágenes para identificar y contar automáticamente las vacuolas. Se ajusta la intensidad umbral de fluorescencia basada en intensidades relativas de las células. Se filtran los objetos seleccionados utilizando directrices de tamaño para mantener solo aquellos mayores a 5 micras. Luego se aplica una función llamada rellenar agujeros en objetos. Hay que restar la población 1 de la población 2 para dar un marco positivamente de la cantidad de vacuolas de clamidia. Esto se designa como la población 3. Se aplica el filtro de tamaño de población 3. Por último, se calculan los datos cuantitativos a partir de imágenes. Se puede decir que el número de las vacuolas, el tamaño de la vacuola y la circunferencia de esta utilizando el mismo software de imágenes. Las células de mamífero que expresan proteínas fluorescentes citosólicas pueden ser diseñadas para permitir la iluminación de vacuolas de clamidia en cultivos de células en vivo infectados. Luego de que se dio la infección con clamidia, las vacuolas son fácilmente visibles como puntos negros en las células huésped PI. Se detectaron vacuolas para 10 campos por infección y se enumeraron utilizando un software automatizado. Ahora, este gráfico que estamos viendo en pantalla. Las características físicas de las clamuniciones ideal se cuentan para el área de la inclusión de la superficie, la inclusión perímetro de longitud y el número de vacuolas por célula. Las barras de error representan la SEM. Este es un video de las células M. cherryella infectadas con GPC C-Trachomatis L2. Esto fue compilado a partir de una serie de imágenes con lapso de tiempo tomadas en intervalos de 5 minutos para un total de 125 minutos. La conclusión de este artículo. Se puede decir que este enfoque de visualización de las vacuolas confiere la poderosa capacidad de iluminar, rastrear y cuantitativamente medir las propiedades dinámicas de vacuolas de la clamidia a través de las poblaciones de células en células individuales a lo largo del tiempo.